de shock hemorrágico y los tratamientos, digamos, el abordaje inicial. Para avanzar, retroceder, clic la flecha para avanzar. Perfecto. Así que, yendo rápido, la idea es repasar un poco todos los conceptos de shock hemorrágico, cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el tratamiento del shock en particular y de la hemorragia como elemento secundario muy importante en estos casos. La definición del shock hemorrágico es la misma definición que cualquier otro shock, que es esencialmente la perfusión adecuada y la oxigenación adecuada de los órganos, ¿no? Pero en este caso es por una pérdida de volumen sanguíneo. Si vamos a la fórmula de aporte de oxígeno, los elementos que van a estar comprometidos, acá está la oferta de oxígeno, que está compuesta por el gasto cardíaco y el contenido arterial. Lo que va a estar comprometido esencialmente en este caso va a haber hipovolemia, o sea que va a estar comprometido el volumen sistólico, y obviamente cuando está más avanzado va a estar comprometido el contenido arterial de oxígeno. Y como podrán ver, en la medida que avanza una hemorragia, el paciente va a ir poniendo en mecanismos diferentes sistemas de compensación, que en la medida que la hemorragia sea leve, va a tener poco impacto en el cuerpo. En la medida que la hemorragia vaya progresando, va a tener impacto cada vez mayor, y va a llegar a un punto donde va a haber una descompensación hemodinámica, hipotensión. En principio uno considera que si la pérdida hemática en un chico es alrededor del 30-40%, los chicos van a poder compensar habitualmente con taquicardia. Si en ese momento lo tratamos con volumen, con lo que sea necesario, en general estamos a tiempo de compensar al paciente nuevamente. Pero si no tomamos ninguna medida terapéutica y la hemorragia sigue progresando, superado el 40-50% de la pérdida sanguínea, es poco probable que lo podamos compensar. Por eso la importancia de tratar de hacer el diagnóstico, como todo shock, el diagnóstico temprano, y empezar el tratamiento lo más rápido posible. Habíamos hablado de la compensación. En definitiva, cuando hay un shock se producen mecanismos como de autorresucitación, o sea, que está compuesto principalmente por aumento de la frecuencia cardíaca, después aumento del tono simpático, y después también hay eventos de venoconstricción y de cambios en la capilaridad que hacen que pase líquido desde el intersticio hacia el intravascular, y todos estos son mecanismos que en definitiva lo que van a tratar de hacer es optimizar la presión arterial, y si nosotros no empezamos nuestro tratamiento a tiempo, ahí es donde el paciente entra en la etapa de shock descompensado. La evaluación clínica, o sea, el reconocimiento del shock va a ser clínico, como cualquier shock, y en general tenemos que considerar que los sangrados, lo que decíamos recién, pueden no dar muchos síntomas cuando la pérdida es mínima, pero cuando el sangrado es más importante, que en el caso de un adulto es más de 1 litro, en el caso de un niño, digamos, de un niño de alrededor de 8 años, es medio litro a 1 litro, y en el caso de los lactantes puede ser tan poco como 100 mililitros. A partir de ahí, en general, ya los síntomas van a ser bien evidentes. Pero el objetivo es que nosotros lo vayamos detectando más rápidamente. Los signos, en general, el signo más patognomónico va a ser la taquicardia, que va a ir aumentando en la medida que la pérdida sanguínea sea más severa. Y esto es importante. Después voy a dar un ejemplo de un paciente que tuvimos nosotros, cómo la taquicardia nos iba avisando y nosotros no nos damos cuenta. Pero en la medida que avanza la hemorragia, más allá de que el paciente se va a poner progresivamente más taquicárdico, el sistema nervioso central va a empezar a tener deterioro del sensorio hasta estar comatoso en caso de que el paciente esté más grave, y va a haber disminución del relleno capilar. O sea, se va a comportar más que nada como un shock frío. Va a ser un paciente que va a tratar de compensar con vasoconstricción, así que en general las extremidades, en la medida que
la hemorragia avanza, se va a ir poniendo pálida y fría, y como todo shock, se va a manifestar también, si podemos medir el ritmo diurético, con oliguria y finalmente con anuria. Así que los signos clínicos serían estos que estuvimos repasando: taquicardia, la perfusión periférica. Esto, como verán, es lo mismo que cualquier shock, que el shock séptico. Vamos a tener que evaluar el sensorio, la perfusión, la frecuencia cardíaca, el ritmo diurético, y la acidosis también va a ser un elemento que vamos a tener que evaluar. Habitualmente uno tiene en cuenta que cuando uno sospecha hemorragia, tradicionalmente se consideraba que la hemoglobina o el hematocrito eran indicadores muy importantes. Después se fue sabiendo que no, se le dio mucha importancia a poder agrupar los pacientes rápidamente, y en la medida que se va aprendiendo más, se sabe que, como cualquier otro shock, uno de los elementos más importantes del laboratorio es saber si el paciente está acidótico o no, y saber si tiene acidosis láctica o no. En los casos de que la hemorragia es externa, el diagnóstico, un paciente chocado con una hemorragia externa, va a ser muy evidente. En el caso de una hemorragia interna, vamos a tener que, siempre vamos a tener que sospechar que puede tener un shock hemorrágico según los antecedentes del paciente. Un paciente que entra con una historia de un trauma, tenemos que sospechar que pueda tener un shock hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario. Y un paciente que viene comatoso y que no sabemos qué pasó, tenemos que buscar siempre evidencias de trauma entre los diagnósticos diferenciales para descartar que pueda haber un shock de este tipo. El paciente comatoso siempre va a ser más difícil de evaluar, y vamos a tener que contar más con otros métodos. Vamos a tener que buscar al examen clínico deformidades, tumefacción, heridas penetrantes, melena. Todos estos son elementos que nos pueden ayudar al diagnóstico, y en los chicos más chicos, sobre todo, buscar compromiso abdominal. O sea, en la medida que el chico se vaya distendiendo, vamos a sospechar que pueda tener una hemorragia abdominal. Esto es un paciente que tuvimos nosotros. Fíjense la cantidad de sangre que puede acumularse en el abdomen. La tomografía no es un estudio que uno elige como estudio inicial. En este caso, por ahí no es el mejor ejemplo desde el punto de vista de lo que hay que hacer, pero bueno, fue un paciente justamente que llegó, que el diagnóstico no estaba claro, terminó yendo a tomografía. En tomografía se empezó a distender rápidamente, justo habían empezado a hacer los cortes, y parece interesante ver la cantidad de sangre que puede acumular el abdomen. En tórax va a ser más fácil, ya lo vamos a sospechar con una placa de tórax. Ahora la idea es ir repasando algunas cosas del tratamiento, pero vamos a ir mezclando diagnóstico con tratamiento y con controversias que hay en relación a algunos temas, ¿sí? Entonces, lo más evidente es que si tenemos, sobre todo si no estamos en el hospital, que si no es un paciente que sospechamos que tiene un shock hemorrágico, que tiene una hemorragia evidente, ¿qué tenemos que hacer? En primer paso, detener la hemorragia. O sea, el dedo puede ser lo más efectivo que hay como tratamiento. En general son pacientes que tenemos que abrigar rápidamente, y ahora vamos a ver por qué. Tenemos que tratar de evitar la hipotermia, y a diferencia de otros tipos de traumas, por ejemplo, el trauma de cráneo, uno puede tener algún tiempo para estabilizarlo, pero si hay una hemorragia muy evidente que nosotros no podemos frenar, es uno de los casos, pocos casos, donde el traslado tiene que ser urgente, o sea, donde hay que subir el paciente a la ambulancia y trasladarlo inmediatamente, ¿sí? En el hospital vamos a tener que reconocer la situación clínica del paciente, eso es lo que estuvimos viendo, iniciar inmediatamente la resucitación con fluidos, tratar de frenar la hemorragia, y vamos a tratar de, si el paciente está hipotenso, utilizar la presión arterial. En una época se consideraba que los vasopresores estaban prohibidos en caso de shock hemorrágico, porque uno consideraba que si aumentaba la presión arterial iba a aumentar la hemorragia. Lo que está claro es que si un paciente está hipotenso y se está perfundiendo mal, se está poniendo progresivamente más acidótico, y no lo podemos compensar solamente con volumen, se puede usar vasopresores, y ya hay trabajos que lo describen, hasta lograr la estabilización del paciente. El concepto es que el shock hemorrágico lo vamos a tratar reponiendo lo que pierde y evitando que siga perdiendo. Pero mientras tanto tenemos que asegurarle una perfusión
mínima como para evitar la progresión de la acidosis. Que esto es un poco lo que estamos diciendo. Las prioridades van a ser detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen lo más rápido posible. Y acá están algunos signos cuando tenemos dudas con respecto a si el paciente puede, qué le puede estar pasando. Si un paciente con un antecedente de trauma principalmente, pero también puede ser un paciente oncológico con plaquetopenia, empieza a tener una acidosis láctica que no entendemos bien, acidosis metabólica progresiva, va cayendo la hemoglobina en casos más crónicos, si está coagulopático, y si desarrolla hipotermia, son todos factores que nos tienen que hacer sospechar que el paciente puede tener una hemorragia, entre otros diagnósticos diferenciales, pero uno de los diagnósticos tiene que ser eso. En particular la hipotermia, porque una de las características del shock es que el paciente va a estar perdiendo volumen a temperatura ambiente y nosotros vamos a estar reponiendo, y habitualmente no reponemos a volumen ambiente, a temperatura ambiente, entonces el paciente va a tender a hipotermizarse. Es algo bastante característico. Y la combinación de estos, lo que se llama la tríada letal, que es la combinación de acidosis, hipotermia y coagulopatía, es un indicador de muy mal pronóstico. Por eso, cuando sospechamos shock hemorrágico, vamos a intentar evitar que se genere la tríada letal, tratando cada uno de sus componentes. Esto es lo que les contaba. Llegó al hospital un paciente con un trauma en la región femoral, pero tenía una mínima función que ni se notaba, bueno, el muslo estaba un poco agrandado, pero no se le dio demasiada importancia. Tampoco con el pasar del tiempo el muslo fue agrandándose un poco, pero bueno, en el momento no nos dimos cuenta. Pero lo más importante es que si uno va siguiendo la frecuencia cardíaca, uno va viendo cómo el paciente cuando llega, en la primera hora de llegada, estaba con 80 de frecuencia cardíaca, cómo fue subiendo hasta 150 de frecuencia cardíaca, y recién, después de 4 horas, el paciente se hipotensó. Por eso, esto es simplemente es algo bastante evidente, pero es para hacer mucho hincapié en la sospecha y en la evaluación con las cosas más básicas que tenemos, como puede ser la frecuencia cardíaca. Porque como todo shock, la hipotensión puede ser tardía. Entonces, como parte del manejo inicial, vamos a evitar la hipotermia para evitar el desarrollo de la tríada letal, vamos a utilizar oxígeno como en cualquier shock, vamos a asegurar que la vía aérea esté permeable, que tenga una adecuada ventilación, y vamos a intentar controlar la hemorragia lo más rápido posible. Entre laboratorios, ¿qué pedirían? Está ahí, pero por lo que ya estuvimos hablando, ¿qué sería lo primero que pedirían como diagnóstico de shock? Estado ácido base y ácido láctico. Entonces, eso es fundamental porque eso nos va a permitir el seguimiento y evaluar si nuestro tratamiento es adecuado. ¿Qué otras cosas pedirían? Exactamente. Si tuviéramos que elegir, pedimos estado ácido base, coagulograma y grupo y factor, porque esos van a ser los elementos más importantes para nuestro tratamiento. Después el hemograma también va a ser muy importante, pero no tanto para el hematocrito, sino para qué. Para saber qué elemento del hemograma le puede interesar a un paciente que está sangrando. Las plaquetas, exactamente. Para ir evaluando las plaquetas, ir evaluando la coagulación y cómo lo vamos a ir recuperando, cómo lo vamos a ir reponiendo lo que el paciente no tiene. Los objetivos clínicos de la resucitación van a ser como cualquier shock, que el paciente recupere los signos de perfusión con disminución de la frecuencia cardíaca, mejoría del pulso, mejoría de la perfusión, normalización del sensor, normalización de la diuresis, y que vaya mejorando el ácido láctico como marcador de laboratorio, ¿sí? Lo ideal como tratamiento siempre en las vías periféricas es colocar 2 accesos gruesos y cortos, que es lo más útil para la resucitación. Como cualquier otro shock, si no los podemos obtener, vamos a utilizar la vía intraósea rápidamente y obviamente un catéter central en el caso de que no tengamos accesos o en el caso que necesitemos avanzar en el tratamiento.
Y acá empiezan las primeras controversias. ¿Cómo administramos el volumen? Porque podemos utilizar solución fisiológica, podemos utilizar algún tipo de coloide, y podemos utilizar, entre otros, solución salina hipertónica. ¿Y qué usan habitualmente? Cristaloides, ¿qué usan inicialmente? Solución fisiológica, perfecto. Entonces, vamos a utilizar cristaloides porque es lo primero que tenemos disponible, pero en realidad, si el paciente tiene signos clínicos de shock, vamos a estar pensando en transfundir glóbulos rojos casi inmediatamente. De hecho, si tenemos un paciente con shock hemorrágico severo y tuviéramos los glóbulos rojos disponibles como si fuera fisiológico, podríamos largar con glóbulos rojos de entrada. Cuando uno compara entre cristaloides y coloides sintéticos, en la práctica no hay diferencias. Hay varias revisiones que han demostrado que, digamos, expandir con solución fisiológica o expandir, por ejemplo, con una solución con almidón, no hace ninguna diferencia y aumenta los costos. En algunos casos se puede asociar con deterioro de la coagulopatía. Por eso, como dijeron ustedes, el cristaloide inicial de elección siempre va a ser la solución fisiológica. Cuando pensamos en solución hipertónica, ¿en qué paciente podrían llegar a usar solución hipertónica? Perfecto. Hay evidencia que muestra que los pacientes con traumatismo de cráneo, que se les pasa solución hipertónica en la resucitación inicial, podrían tener algún beneficio. Ahora, si uno saca a los pacientes con trauma de cráneo, no hay ninguna evidencia de que la solución hipertónica sea mejor que la solución fisiológica. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos como cualquier otro paciente, cristaloides porque es lo primero que tenemos disponible, pero si ya administramos más de 40 por kilo de cristaloides, sí o sí tenemos que administrar glóbulos rojos. ¿Por qué se les parece que es tan importante la administración de glóbulos rojos? No transporta oxígeno y es agua. ¿Y qué produce el agua además? Y más acidosis por la hipercloremia y hemodilución. Muy bien, perfecto. Entonces por eso queremos usar glóbulos rojos lo más rápido posible, que eso lo vamos a repasar. En pediatría todavía esto no se ha podido demostrar. El objetivo en pediatría tendría que ser lograr la TA más baja normal para la edad. O sea, en lugar de apuntar, si uno tuviera una tabla de percentilos, o sea, un percentilo 50 o un 90, con un 25 podríamos aceptar. Pero no más bajo que eso, porque por ahora no hay evidencia de que sea beneficioso. Que esto es un poco lo que está ahí en esa definición. Entonces, ahora ya yendo al tratamiento, la parte más importante va a ser la resucitación que estamos hablando y el control de la hemorragia. El control de la hemorragia va a ser desde digamos, presión local hasta un torniquete. En un caso de una amputación severa, se pueden usar torniquetes que uno puede ir aflojando transitoriamente para lograr la perfusión más distal, o en el caso de heridas muy severas, pero es una manera de evitar que el paciente, o sea, es preferible una isquemia de un miembro que el paciente se vaya poniendo, entre en la triada letal por la progresión de los síntomas. Una cosa importante es que en los miembros, las férulas, la inmovilización es una parte muy importante para el tratamiento, y en el caso de donde uno sospecha que puede haber una fractura de pelvis, la fijación de la pelvis es fundamental para evitar que siga progresando la hemorragia. Y después, en los pacientes donde la hemorragia no se puede controlar, habría que intervenir inmediatamente. Un paciente que sospechamos un trauma de abdomen tendría que ir rápidamente a quirófano. Un paciente que sospechamos que tiene una fractura de muslo y que tiene ahí una hemorragia que no podemos detener, tendría que ir a una cirugía o una exploración traumatológica. O sea que el detener la hemorragia tiene que ser parte del tratamiento inicial de cualquier shock hemorrágico. El que el cirujano participe, o sea, el cirujano debería participar de la resucitación lo más rápidamente posible. Estos algoritmos son del ATLS, que es un poco lo que estábamos hablando.
Pero lo que ahora quiero pasar es por ahí la parte más importante, que es cómo resucitamos. Ya hablamos de los cristaloides y cómo vamos progresando con otro tipo de tratamiento. La transfusión masiva es cuando sospechamos que un paciente va a tener más de 10 unidades en adultos de glóbulos rojos por día. En un paciente uno podría considerar un paciente que va a necesitar más de una volemia de resucitación en el día. En general tenemos que sospechar que un paciente va a tener un síndrome de transfusión masiva en los pacientes amputados, con evisceraciones severas, hemorragias severas, con heridas penetrantes, en el paciente muy acidótico o que ya tiene alterada la coagulación. Y ahí vamos a hacer lo que se llama resucitación con control de daño. Que la resucitación con control de daño consiste en estabilizar el paciente cuando llega al hospital con el cirujano lo más rápido posible, que el paciente vaya a quirófano, en el caso de que se sospeche que tiene algo quirúrgico. En quirófano, en general, no se resuelve el motivo del sangrado, pero lo que es evitar que siga sangrando. Por ejemplo, un daño abdominal, lo que se hace es un packing abdominal, y después queda en general el abdomen abierto para una segunda exploración unos días después. Hasta la segunda exploración, el paciente vuelve a la terapia intensiva. En la terapia intensiva lo que se hace es estabilizarlo, optimizar la coagulación, sacar al paciente de la acidosis, y después vuelve para el segundo tratamiento quirúrgico, que es sacar los packs, identificar bien el sitio de sangrado y terminar de resolver el problema. Obviamente que un paciente que se abre el abdomen y tiene un sitio de sangrado muy evidente, se puede hacer en la primera intervención, pero habitualmente cuando las hemorragias son severas y hay mucho desgarro vascular, la mejor estrategia es la resucitación con control de daño, y ha demostrado disminuir mucho la mortalidad. Esto se empezó a usar inicialmente en todo lo que eran heridos de combate, y demostró disminuir mucho la mortalidad en ese grupo de pacientes. Parte del tratamiento, además de la resucitación, como decíamos, es insistir con evitar la hipotermia, y eso no solo consiste en tapar al paciente, sino consiste en que los líquidos, los cristaloides, tratar de calentarlos lo más posible. Los hemoderivados, bueno, en general nos los traerán como los traen, y si los pasaremos como los podemos pasar, pero estar muy pendiente a que el paciente no progrese en la hipotermia, o sea, intentar calentar al paciente, taparlo y calentarlo activamente en todo momento. Y el tratamiento de la acidosis esencialmente va a ser tratar la causa que está generando el shock. Recordemos que un grupo de pacientes ya va a estar coagulopáticos desde el inicio, o sea, es parte del síndrome del trauma, se genera una coagulopatía por mecanismos inflamatorios que ya está presente al inicio. Estos suelen ser los pacientes más graves, pero la mayoría de los pacientes lo que hacen es desarrollar la coagulopatía como consecuencia de nuestra resucitación. Como decíamos recién, nosotros vamos a pasar inicialmente solución fisiológica, y eso lo va a hemodiluir al paciente. Le vamos a pasar glóbulos rojos. ¿Y qué les parece? ¿Los glóbulos rojos lo diluyen o no al paciente? Diluye todo lo que es factores de acumulación, plaquetas. Claro, no tiene factor de coagulación, exactamente. Entonces vamos a estar diluyendo la coagulación, pero tiene un beneficio el glóbulo rojo, que es que el glóbulo rojo por sí va a aumentar la viscosidad sanguínea, y en general el glóbulo rojo tiende a ir por el centro de la arteria, de la vena, y va empujando las plaquetas hacia, hacia las paredes vasculares, y puede contribuir de esa manera a la hemostasia. Pero en principio los glóbulos rojos no nos van a estar aportando factores de coagulación, o sea que en cierto sentido contribuyen a la dilución de los factores de coagulación. Lo óptimo sería poder pasar sangre entera, pero la sangre entera hoy en día no existe, es muy difícil de mantener. En general no se puede mantener más de 24 horas, y los únicos lugares que tienen sangre entera hoy en día son, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, el ejército de Israel. Han descrito tener banco de sangre entera, y lo que están haciendo ahora es, por ejemplo, en los grupos de combate, compatibilizar a todos y tratar de que todos los que están en el mismo grupo tengan el mismo grupo de factor,
para que se puedan autotransfundir entre ellos, pero porque en realidad sería lo óptimo. Pero en la práctica no tenemos sangre entera, y lo que tenemos es glóbulos rojos por un lado, plaquetas por otro lado y plasma por otro lado, pero también hoy en día tenemos crios, tenemos fibrinógenos, tenemos otros elementos que nos pueden ayudar. Y lo que hay que entender es que si intentáramos reconstituir sangre entera con todos los hemocomponentes, no lo vamos a lograr. La sangre entera tendría que tener alrededor de 38 hematocrito, entre 150 y 400.000 plaquetas y un quick de alrededor del 100%. Y reconstituyendo, si sacamos los elementos y los volvemos a mezclar, en general se logra una mezcla como esto, que suele estar fría, como decíamos recién, con un hematocrito más bajo, plaquetas más bajas y un quick que también es más bajo. Así que en general nuestro tratamiento va a ser, no va a ser mezclar todo, va a ser ir intentando pasar todos los componentes según, o sea, en forma rápida, según lo que necesitemos. Ahora vamos a ver lo que llaman las relaciones de componentes, y hubo muchos trabajos en relación a esto, que es esto que estamos diciendo. Si ponemos uno de cada uno, nos va a dar esa mezcla que probablemente no sea la óptima. Entonces, algunos han considerado otro tipo de relaciones y han considerado que en realidad probablemente se necesite más glóbulos rojos, que es lo que primero, digamos, lo que se pierde en más volumen, y después de una cierta cantidad de transfusión de glóbulos rojos, transfundir el resto de los componentes. Y así inicialmente se transfundía una unidad de glóbulos rojos, bueno, acá no, una unidad de glóbulos, o después de transfundir 3 unidades de glóbulos rojos, se empezaba a transfundir plaquetas, por ejemplo, o plasma. Después se intentó ir bajando la relación, y hoy en día se cree que la relación más cercana a una unidad de glóbulos rojos con una de plasma y una de plaquetas probablemente sea lo más beneficioso. E idealmente, como mínimo, que sea 2 de glóbulos rojos y después ya estar pasando, con la segunda de glóbulos rojos, ya estar pasando plasma y plaquetas. Pero todo esto es lo que se considera, pero nadie lo ha podido demostrar. Hay trabajos que han demostrado alguna evidencia favorable. Esto es también, en general, todos estos trabajos son de heridos de combate, que es donde más hay, y lo que se ve es que una relación de, esto es plasma con glóbulos rojos, esto quiere decir que recibe una unidad de plasma después de haber recibido 8 de glóbulos rojos. En ese caso había 65% de mortalidad. Y si la relación era 1, o sea, era una, después de haber recibido 1,5 de glóbulos rojos, recibía una de plasma, la mortalidad caía al 19%. Eso es un buen ejemplo de que disminuyendo la relación puede llegar a mejorar, y por eso se especulaba que el pasar 1-1-1 probablemente sería la mejor relación. Pero hasta ahora nadie lo ha podido demostrar, y en pediatría se ha podido mostrar menos que en adultos. Hay esencialmente 2 trabajos que no han demostrado diferencia entre una relación de 3 unidades de glóbulos rojos y después pasar plasma y plaquetas a una relación más cercana a 1-1-1. Ninguno de los 2 trabajos ha mostrado diferencia. Uno también era en los chicos en Irak, donde se buscaba a todos chicos traumatizados, y el problema en ese trabajo es que la relación, o sea, es muy difícil a veces lograr cumplir con la relación en todos los trabajos. Entonces ellos especulan que no lograron diferencias porque en el grupo que estaba 1-1-1 en realidad no lograron cumplir con ese objetivo. Pero eso, por un lado, nos dice, bueno, tal vez la relación 1-1-1 no sea tan efectiva. Y por otro lado nos dice, aunque sea efectiva, es muy difícil conseguir. Inclusive en un ambiente de guerra, donde están preparados para eso y donde se decide hacer un trabajo, no lograron esa relación en todos los pacientes. Así que todo esto se está estudiando, y todo esto, como vamos a ver, está los últimos 2 años, está empezando a cambiar un poco la idea en base a otras evidencias que vayan apareciendo.
para empezar va a ser interesante este protocolo que en teoría se termina este año, así que se llama PRO-PPR, así que el PROPR, que eso nos podría llegar a dar más evidencia, porque en teoría va a ser uno de los trabajos más grandes, con más pacientes, donde comparan dos relaciones bajas, porque en general se compara una relación alta versus una baja, y en este caso comparan una baja versus una más baja, a ver si eso puede dar alguna idea. Pero después, ahora volvemos a esto, otro concepto que está apareciendo y que vamos a tener que estar atentos en este año, en los próximos años, es lo que se llama el tratamiento guiado por metas, que es optimizar nuestro tratamiento a lo que nos va diciendo el laboratorio. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros sacamos un coagulograma y un hemograma, lo mandamos al laboratorio, tienen que venir a buscarlo, después tienen que procesarlo, y en general hasta que nos pasa el resultado se demora mucho tiempo. Lo que se está viendo es que hay estudios que nos pueden dar información más rápido y que nos pueden guiar en el tratamiento. Uno es el TCA, que esto no sé si tienen en su lugar de trabajo, pero esencialmente sí, es lo mismo que hacerlo con la mano, lo que pasa es que con la mano es muy impreciso. Hay una maquinita que también lo hace, pero que también es bastante impreciso. Y probablemente lo más útil hoy en día sea la tromboelastografía, y cada vez empieza a haber más trabajos con los beneficios de la tromboelastografía para el tratamiento del shock hemorrágico. ¿Cuál sería el beneficio de la tromboelastografía? Que tenemos la información inmediatamente y que nos dice qué es lo que le falta al paciente para formar bien el coágulo. Entonces, en algunos casos va a necesitar, por ejemplo, si tuviéramos que esperar, como decía en la diapositiva anterior, el fibrinógeno, en el laboratorio puede llegar a tardar bastante tiempo en decirnos los valores de fibrinógeno. Y en muchos lugares probablemente a las 3 de la mañana no nos puedan dar valores de fibrinógeno. Y después va a estar la discusión si tiene menos de 100, si le tengo que pasar o no. Bueno, menos de 100 siempre habría que pasar. Y si tiene menos de 500, ¿qué hago? ¿Le paso o no le paso? Y todo eso son temas de discusión. En cambio, cuando vemos esto en la tromboelastografía, nos puede dar información un poco, en teoría, más certera. ¿Alguien usa tromboelastografía en los hospitales? ¿No? Es esencialmente una maquinita donde se pasa como si fuera el tubito de coagulograma, se coloca en el tromboelastógrafo y después va dando una imagen esta sería la imagen normal. Empieza a avanzar y después se abre en estas dos salas que van avanzando. Y esto, en teoría, permite evaluar las propiedades de toda la formación del coágulo. Es como que mezcla todos los componentes que están en el coágulo y nos da una información no solamente de cada componente, sino de cómo interactúan los componentes entre sí. Y como ven, de acuerdo, puede haber un montón de formatos diferentes y que cada uno sugiere un problema diferente. Entonces puede sugerir desde que hay hiperfibrinolisis hasta que hay plaquetopenia, y según eso lo que nos conviene reponer. Entonces, eso es lo que digo que está cambiando el concepto. Hasta ahora el objetivo era encontrar la relación óptima. Y ahora la bibliografía está apuntando cada vez más a intentar reponer lo que el paciente necesite guiado por estos. Y no siempre reponer hemoderivados. Por ejemplo, un paciente que tiene fibrinógeno, en pediatría en general vamos a seguir utilizando crioprecipitados, pero en adultos en general se está administrando directamente fibrinógeno, una ampolla con fibrinógeno. Le damos menos volumen y no lo estamos exponiendo a hemoderivados, como podría ser si pasamos plasma o crioprecipitados. Otro beneficio de la tromboelastografía es que al reponer los componentes se está utilizando cada vez menos plasma con estas técnicas. Y se cree, porque el plasma tiene el beneficio que le estamos dando factor de coagulación, pero la contra, que también está diluyendo la sangre en relación a las plaquetas. Entonces, si le damos mucho plasma, le podemos estar dando mucho factor de coagulación, pero le podemos estar dando pocas plaquetas. Entonces,
en teoría, estas metodologías nos permitirían contribuir a una resucitación mejor. Hay otros elementos que podemos usar en la resucitación, que es el Novo-7, ¿sí? Que es, bueno, el factor 7 recombinante. Se ha especulado mucho, que puede ser de mucha utilidad para la resucitación del shock hemorrágico, y hasta ahora nadie ha demostrado que sea de utilidad para el shock hemorrágico. Tal vez para algunos pacientes selectos puede llegar a tener algún beneficio, pero la conclusión de casi todos los trabajos es que no mejora la mortalidad los pacientes que reciben factor 7 recombinante versus los que no los reciben. Y inclusive hay algunos reportes, como que ya viejos, donde reportan eventos tromboembólicos. Por eso, lo que inicialmente parecía ser una promesa, hoy en día está reservado para un grupo de pacientes donde uno ya optimizó la coagulación. A pesar de haber optimizado la coagulación, la hemorragia continúa y no encontramos un motivo claro, que es una minoría de pacientes, y tal vez está restringido solamente a esos pacientes. Y de los otros, tal vez el más importante es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico administrado dentro de las 3 horas ha demostrado ser beneficioso en el shock hemorrágico, en adultos y también en pediatría. Es una medicación que no es cara, que está disponible, o sea que es fácil de conseguir. Lo único que uno tiene que hacer es pedirle a la farmacia que incorpore el ácido tranexámico al vademecum, y es una medicación que en general no ha demostrado tener efectos adversos y que ha demostrado disminuir. Ahí está este estudio, que es el estudio CRASH, donde se controla placebo versus ácido tranexámico, y este estudio demostró una disminución significativa de la hemorragia en los pacientes que recibieron ácido tranexámico. Así que es un elemento a tener en cuenta para la resucitación. Entonces, resumiendo todo lo que dijimos, como todo shock, el primer paso de un shock hemorrágico va a ser el diagnóstico y la evaluación inicial. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico de shock y el diagnóstico de shock hemorrágico por antecedentes o porque sea evidente que el paciente tuvo un trauma, tiene golpes evidentes en el cuerpo. El próximo paso, como cualquier paciente, va a ser el ABC, y después el control de la hemorragia es parte prioritaria de todo paciente con shock hemorrágico. Entonces, control de la hemorragia por presión, y tener al cirujano lo más rápidamente posible para poderlo llevar a quirófano. El objetivo de presión arterial va a ser el límite de la normalidad, el más bajo para la edad, pero no resucitación hipotensiva en pediatría. Vamos a intentar limitar lo más posible la utilización de cristaloides, lo que decíamos, si tuviéramos los glóbulos rojos y el paciente está chocado y con evidencia de hemorragia, podríamos pasar glóbulos rojos de entrada, pero en la práctica eso no ocurre en ningún lado. Pero sí administrar los glóbulos rojos lo más tempranamente posible. La utilización de plasma en forma inmediata, o sea, en forma lo más temprana posible, hoy en día yo diría que está a partir del momento que uno pide la segunda transfusión de glóbulos rojos, habría que estar pidiendo plasma. Si no tenemos coagulograma, si ya nos está llegando la información del laboratorio, tenemos la suerte de que el laboratorio nos da información rápida, podemos limitarnos, y si por ejemplo el laboratorio nos da rápidamente el valor de fibrinógeno, podríamos en lugar de plasma pasar crioprecipitados, porque es lo mismo en menos volumen. ¿Saben lo que es los crioprecipitados? Esencialmente lo que se hace es precipitar el plasma, y todo el material que precipita son los crioprecipitados, o sea, sería una forma más concentrada de plasma, para decirlo de una manera. Entonces, si tenemos información de laboratorio, podemos utilizar eso, pero si no tenemos, que es lo que suele pasar en forma muy frecuente, a partir de la segunda transfusión de glóbulos rojos ya tenemos que estar considerando pasar plasma, y a partir de ese momento tenemos que estar considerando en transfundir plaquetas. ¿Qué quiere decir eso? De vuelta, si tenemos el laboratorio y el laboratorio nos muestra que hay
menos de 50.000 plaquetas, hay que pasar siempre. Si el laboratorio nos muestra que hay menos de 100.000 y hay una hemorragia activa, también tenemos que pasar plaquetas. Y si el laboratorio no lo tenemos, cuando ya estamos pidiendo el plasma, deberíamos estar pidiendo las plaquetas. O sea, la idea es que tenemos que pensar en la resucitación con glóbulos rojos, pero también en el tratamiento de la hemostasia. Recordar el tema de la temperatura corporal, que hay que apuntar a la normotermia siempre y estar calentando al paciente, y estar pensando lo más rápidamente posible en que el paciente vaya a quirófano. Y para ir terminando, recordemos que los hemoderivados también tienen sus efectos adversos, por eso una vez que el paciente está estable, no pasemos hemoderivados de más. ¿Saben cuál es la reacción más frecuente hoy en día de los hemoderivados? Bueno, a veces la fiebre durante la transfusión, pero si no, hoy en día, ¿cuál es la reacción que más frecuente se está reportando? Antes eran las infecciones, y hoy en día es, ¿cómo? El TRAL, exactamente, la injuria pulmonar relacionada a las transfusiones, que es muy poco frecuente. ¿Cuántos TRALes han visto? Casi nunca o nunca. Así que, si bien las transfusiones son en teoría seguras, tienen sus efectos adversos y por eso tenemos que tratar de limitarlas. Y para el futuro, lo que se está apuntando es, además de esto que estamos hablando, de la resucitación guiada por metas, que probablemente eso sea el futuro más inmediato, se está esperando en algún momento tener PACs con cada uno de los componentes. Una vez que se logre conocer la relación óptima, probablemente se preparen PACs. Ya hay hospitales que los tienen, hospitales de trauma en Estados Unidos, donde ya viene una bolsa donde tiene 2 unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, por ejemplo. O en los hospitales que están usando tropoelastografía, además de eso, tienen ampollas de fibrinógeno y de protromplex, de complejo protrombínico, que son todas cosas que podemos ir suplementando y nos evita utilizar tanto hemoderivados. Después se está avanzando cada vez más en lo que son las técnicas angiográficas de reparación quirúrgica, que probablemente en el futuro se vayan generalizando. Por ahora están más que nada en los hospitales de trauma. Y se está estudiando mucho los transportadores sintéticos de oxígeno. De hecho ya hay trabajos, y de hecho ya hay trabajos pediátricos donde se están probando transportadores sintéticos de oxígeno, que será una manera de el paciente, el hospital que no tiene un centro de hemoderivados importante, sí uno podría llegar a tener algún tipo de transportador sintético de oxígeno. Esto todavía no existe, o sea, se está estudiando y ya se ha implementado, pero todavía falta para que se generalice. Y después está lo que se llama la animación suspendida, que es enfriar al paciente. Esto ya es más de ciencia ficción, pero también se está estudiando con animales, que es enfriar al paciente muy rápidamente, al estilo Walt Disney, más o menos congelarlo, y que eso dé tiempo para entender qué es lo que le está pasando, para tratar de frenar el sitio de sangrado y después volver a calentarlo y resucitarlo nuevamente. Así que bueno, estas son las conclusiones un poco de todo lo que estuvimos diciendo, y repitiendo lo que dije recién: reconocer el estado de shock tempranamente, recordar que la acidosis es un muy buen indicador y que el ácido láctico es un muy buen indicador de seguimiento. La resucitación siempre se debe iniciar tempranamente. Parte de la resucitación es reconocer y frenar el sitio de hemorragia. Y después la utilización temprana de hemoderivados en las relaciones, que lo que les decía, que como todavía no está establecido, el concepto, si no tenemos laboratorio, es pensar que a partir de la segunda transfusión de glóbulos rojos ya estemos pensando en plasma, y a partir de que damos plasma ya estamos pensando en plaquetas. Si entre tanto tenemos información de laboratorio, nos vamos adhiriendo a eso. Y recordar que la tromboelastografía probablemente sea una herramienta que pueda ser de utilidad en los próximos años. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, vayan a descansar.